Schindler. Quisiera descolgarme un poco de lo que ustedes han dicho y tomando en cuenta que fue una semana, ¿verdad?, bastante cargada, ¿no? Cargada, yo diría, bueno, por un lado está lo que tú señalabas al comienzo, ya vamos a estar hablando de reforma a las pensiones, que es un tema que le importa mucho a la gente, pero yo no quiero dejar pasar que hace exactamente una semana, justamente un poco, quizás un poco antes de esta hora, 2 niños morían como consecuencia de 2 encerronas, pero me quiero detener en una de ellas. ¿Por qué? Porque el caso de Tamara, que es la niñita que muere asesinada por un delincuente cuando su madre va camino a su casa en el sector de Pedro Fontova, comuna de Huechuraba, tiene una particularidad especial. Se trata de una madre que es, insisto, digamos, encerrada, ¿no?, en esta dinámica que están usando los delincuentes ahora para robar los vehículos. Horror, Tamara. Es un caso, yo diría que marca un antes y un después, porque uno sabe que los delincuentes van a ir mutando, ¿no?, en función de cuál es la realidad. Incluso hay teorías que señalan que mientras más seguridad, por ejemplo, en el caso de los vehículos, es un ejemplo súper concreto, más violentas, ¿no es cierto?, van a ser la forma en que los delincuentes van a proceder, porque saben que ahora necesitan, como los autos son seguros, tienen estos sistemas, ¿no?, en que ya no son tan fáciles de robar, ya no los roban estacionados, ¿verdad? El tema es que esta violencia que se ha visto y que es tan desgarradora, ¿no?, de un delincuente que es capaz de matar a una niñita de 5 años frente a su madre, que su madre la ve desangrarse. Este hecho que no está dentro de nuestra capacidad de comprensión, porque sabemos que muchos niños mueren, es verdad, y hay muchas balas locas, comillas, varias balas locas, porque siempre las balas vienen de algún lugar, ¿no? Pero cuando tú tienes una situación como la que vivió esa familia, en que la madre está entregando su vehículo y el delincuente dispara quemarropa y mata a una niñita que está adentro del auto, yo creo que entramos en una dimensión que yo creo que nadie en este país podrá decir que no hay una parte de su corazón que se desgarra. Sobre todo cuando vemos a esta madre y a este padre, ¿no es cierto?, con este sufrimiento de no saber además quién está detrás, cómo van a lograr efectivamente encontrar a quien cometió este acto de barbaridad tan grande. Pero yo quisiera vincularlo un poco a lo que ustedes hablaban, porque detrás de este hecho, y hay que tratar de explicarnos por qué llegamos a este punto, o sea, por qué llegamos a un punto en que nos está pasando, que ya no nos atrevemos a salir de noche, que ya pensamos que quizás nuestros hijos en una de esas no vamos a llegar sanos y salvos a la casa, no porque tuvimos un accidente de tránsito, sino porque fuimos víctimas de un acto delictual de estas características, y ahí es donde creo que es importante hacer un análisis como desde una altura absolutamente necesaria para darnos cuenta que evidentemente la deslegitimización que ha tenido la policía uniformada por las razones que ya hemos visto, agudizadas por el estallido social sin duda y por la pandemia, el descrédito, ¿no es cierto?, de las policías, la policía de investigaciones, dicho sea de paso, tengo una encuesta acá, que es una encuesta que habla justamente sobre seguridad ciudadana y evaluación policial de la Fundación Chile 21. Por primera vez la policía de investigación, a propósito de lo que ustedes conversaban, el hecho de Temo Cuycuy, su aprobación baja en relación a su desaprobación. ¿Por qué digo esto? Porque la PDI venía salvando en ese sentido en cuanto a aprobación ciudadana. Carabineros, muy por el contrario, se va hundiendo cada vez más. Y cuando Carabineros se hunde, la delincuencia se fortalece. Y esto es lo que hay que entender, porque además aquí hay un tema de falta de Estado. Este es un tema multifactorial. Pero yo quise partir con el dolor de esta familia, porque creo que es importante empatizar para no perdernos en discusiones que muchas veces dejamos de observar lo que esto implica, ¿no es cierto?, en el corazón, no solo de esta familia, sino en el corazón de las familias chilenas. Y ahí decir que cuando en esta encuesta se pregunta, por ejemplo, ¿con qué frecuencia diría usted que la policía en Chile trata a todas las personas por igual, independiente de su situación socioeconómica o clase social? Y el 72% dice nunca o casi nunca. O cuando se pregunta, ¿con qué frecuencia diría usted que la policía en Chile controla el tráfico de droga y las bandas de narcotraficantes? Y el 70% dice que casi nunca o nunca. Estamos hablando de una policía que la gente derechamente no le cree. Y eso es lo dramático.
Y por eso creo que a partir de lo que ha ocurrido en esta terrible situación, insisto, del caso de Huechuraba, que tiene, insisto, la particularidad, porque lo de Maipú finalmente fue parte, como consecuencia de la encerrona, muere este niñito y la bala proviene de un oficial de Carabineros que va a tener que ser, obviamente, parte de una investigación. Pero lo que quiero decirles es que siento que acá el Estado está fallando. Está fallando el Estado cuando niños, niñas y adolescentes están sin ir al colegio, están sin protección, cuando caen en manos también de bandas delictuales. Está fallando el Estado cuando no le entrega a la gente la sensación de seguridad, y hay quienes, por alguna razón, porque creen que de esa forma van a poder lograr algún objetivo que sea efectivo, creen que aumentando las penas contra los delincuentes o proponiendo penas de muerte, por ejemplo, esto va a inhibir la acción delictual. Y creo que tenemos que avanzar más allá. Y siento que acá es el minuto, insisto, de que como país podamos conversar más allá de las posiciones políticas que cada sector quiere levantar y seamos capaces de entender que esta situación no solo no puede ser tolerada, sino que necesitamos de una vez por todas una reforma policial que le devuelva a la policía de Carabineros la legitimidad y la credibilidad que necesita para poder efectivamente combatir la delincuencia. En un nivel, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo también creo que la delincuencia, al nivel que lo hemos visto ya, y me pliego a tus palabras de empatía y de abrazo y de luz en la medida de lo posible, la familia de Tamara, también del chiquitito de Maipú. Y la guaguita del Tabo. Y la guaguita del Tabo en, está en esta crítico. Toma de este terreno que pertenecía al Partido Comunista y donde se genera esta balacera. Yo creo que también el crimen organizado es una actividad oportunista. La delincuencia no desciende de una nave espacial, no se ubica en la mitad de la nada. El Estado, la sociedad, su desarrollo, su modelo de desarrollo, su modelo de organización, van creando condiciones para que el crimen organizado penetre o se aleje en una agenda de largo plazo. Evidentemente, la reforma de las policías, evidentemente el uso de la fuerza, de la capacidad coercitiva del Estado, legítimo, me parece que es una manera, en una agenda corta, de tratar esto. O sea, se requiere fuerza, porque el Estado, legítimamente en democracia, detenta el monopolio de la fuerza y lo debe utilizar cuando hay delito, apegado, por supuesto, a los protocolos de derechos humanos. Eso es innegable y nadie podría obviar que efectivamente la fuerza está para usarla cuando se está vulnerando la ley, y sobre todo a ese nivel. Pero si no llegamos a un mínimo consenso de que la delincuencia es un fenómeno que se instala y se estructura de una manera de construir una suerte como de organización criminal que va mucho más allá de la delincuencia común, en un espacio social donde ha habido abandono en todo nivel, educación, salud, oportunidades, brecha salarial, todos esos elementos que hemos discutido tanto y que están en la agenda nacional, que tiene que ver cómo nos hemos organizado del 89 en adelante, son elementos que constituyen una suerte de caldo de cultivo para que esto fuera creciendo poco a poco. Y esa mirada de largo plazo respecto de cómo se puede recomponer el tejido social para evitar la aparición del crimen organizado, creo que tenemos que llegar a ese consenso. O sea, tenemos que ser capaces de ponernos los anteojos y mirar esto en una agenda corta que tiene que ver con efectivamente el uso de la fuerza y la legitimidad del uso de la fuerza por parte de la policía, sin duda, pero tenemos que mirar que en la sociedad más desigual quizás de América Latina, evidentemente no podríamos estar de alguna u otra manera lejos, digamos, del abanico del crimen organizado. Alejandra. Sí, el problema es que ahí tenemos un problema de enfoque. No es la labor de la policía usar la fuerza ni controlar la delincuencia como quien sale a una guerra cuando usamos la palabra combate a la delincuencia. No es eso lo que debe ocurrir en una democracia. En una democracia se tienen que utilizar métodos científicos y profesionales en la investigación y castigo de los delitos. Si tú vas a investigar a una organización criminal, no puedes usar la misma herramienta que vas a utilizar para investigar el delito que comete una persona en solitario.
No puedes terminar, por ejemplo, con una banda que se dedica al narcotráfico solamente atrapando al muchacho que vende los papelillos en una esquina. Eso lo sabe nuestro sistema judicial. Y de hecho se han nombrado, se han creado cuerpos especializados, fiscalías de investigación de delitos complejos, pero algo está pasando con los incentivos a las fiscales y su relación con la policía que no funciona. La justicia en Chile no está investigando los delitos, ningún delito. Los únicos delitos que se investigan en realidad son los delitos que la prensa ponemos en primer lugar por alguna razón u otra, y esos delitos se investigan mientras que la prensa está mirando y después chao. Entonces el tema es de cómo se entiende la acción del Estado respecto de la delincuencia. ¿Cómo la entendemos hoy día? Mandar carabineros a diestra y siniestra a atrapar gente al piño en las redadas famosas o control de identidad, que solamente sirven para violar derechos humanos y no aclaran los delitos, no los aclaran, no detienen ni le hacen mella a ningún tipo de organización criminal si existen. Ni siquiera sabemos si existen, ni cuántas existen, ni dónde están ubicadas, porque no se ha investigado. Todo lo que hablamos en esta materia parte de ciertas mitologías que compartimos o de los efectos que vemos de un delito u otro, pero no lo sabemos a ciencia cierta y no lo sabremos hasta que no se investigue como se tiene que investigar. Nunca se va a atrapar, nunca se va a detener si lo que hacemos es ponerle tanquetas y casco a los policías para que vayan a las, entre comillas, zonas rojas a castigar la pobreza, porque eso es lo que hacen.